La comunidad científica es un grupo social indispensable para el desarrollo de la sociedad. Sus descubrimientos y avances tecnológicos muchas veces no logran la masividad correspondiente y permanecen invisibilizados en esa comunidad de profesionales y académicos. ¿Quiénes son aquellos que con su trabajo difunden la labor de los científicos? ¿Qué es, en definitiva, el periodismo científico? El periodismo científico es básicamente una especialidad informativa más, como lo es el periodismo deportivo, el periodismo de espectáculos, el periodismo político. Tal vez la diferencia radica en que producimos un discurso que tiene más que ver con conceptos que no están habitualmente en el discurso público. Hablar de un gol o del dólar es básicamente comprensible para casi cualquiera. Ahora, si hablamos de moléculas o de energía, la comprensión queda más lejana. El periodismo científico cumpliría la función de traducir los saberes que provienen del ámbito académico, de los descubrimientos de ciencia y de tecnología, y ponerlo al alcance del gran público, ¿no? Para que puedan interpretarlo, hacerlo propio y, en última instancia, también poder mejorar su calidad de vida, ¿no? Porque el conocimiento es fundamental para poder establecer los límites de los derechos que tenemos como ciudadanos. Agencia de Noticias Científicas Cita del Instituto Leluar. ¿Cómo es hacer una agencia de noticias científicas? Ya es un doble desafío. La idea es poder rescatar dentro de toda la literatura científica aquellos trabajos que puedan ser una novedad y además una novedad comunicable, ¿no? Ya hablar de ciencia es difícil. ¿Cómo hacer una agencia de noticias para que lo podamos leer todos, no? Es complicado. La idea es porque uno intenta no solamente traducir la información para que la pueda entender el que no es especialista en ciencia, sino también motivarlo a que la lea. El objetivo principal de la agencia es que la ciencia llegue cada vez a más personas. Entonces, bueno, es un desafío interesante. Siglo XVIII. En el período de la Ilustración, la prensa es la que divulga las novedades técnicas y los principios científicos. Nacen y se desarrollan las academias de las ciencias. Siglo XIX, 1822. Se edita la revista mensual La Abeja Argentina, iniciada por la Sociedad Literaria de Buenos Aires. Sus contenidos se ocupan de ciencia y salud. 1869. Reino Unido. Nace en noviembre Nature, una de las más antiguas y famosas revistas científicas. Su principal área es la biología. 1880. Estados Unidos. La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia edita con soporte financiero de Thomas Edison y luego de Alexander Graham Bell la revista científica Science. El mayor objetivo de esta es la publicación de hallazgos de investigación reciente. 1888. Washington, D.C. Aparece en National Geographic. La revista mensual es reconocida por su calidad de edición y por sus estándares en fotografía. Siglo XX. Años 20. Waldemar Kempfert organiza en Chicago una exposición sobre los progresos científicos de la época y se convierte en el cronista científico del New York Times y en el decano de esta especialización periodística. 1934. Estados Unidos. Nace la Asociación Nacional de Escritores Científicos, donde sus integrantes llegan a ser profesionales como cualquier otro periodista. Segunda Guerra Mundial. Concluido el conflicto bélico y tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki, el periodismo científico se desplaza hacia una función más crítica y vigilante con el papel social de la ciencia. 1947. Argentina. Bernardo Hussein recibe el Nobel de Fisiología y Medicina. El premio, compartido, fue por el descubrimiento de la función de la hormona del lóbulo pituitario anterior en el metabolismo de azúcar. 1970. Luis Leluar se alza con el Nobel de Química por su trabajo en bioquímica al descubrir los nucleótidos de azúcar y su función en la biosíntesis de hidratos de carbono. 1977.
Argentina. Aparece La Aventura del Hombre, un programa de investigación sobre la naturaleza y la cultura en el país. El envío, conducido por Pancho Ibáñez, se extiende por 20 años. 1981. España. Nace la revista Muy Interesante. 4 años después es publicada por Producción García Ferré en la Argentina. Es una revista mensual de divulgación y ciencia popular. 1984. Argentina. César Milstein recibe el Nobel de Fisiología y Medicina por el desarrollo de la técnica de hibridoma para la producción de anticuerpos monoclonales. 1985. Estados Unidos. El 17 de junio se lanza Discovery Channel, un canal de televisión por cable con programación científica. Hoy se ve en más de 160 países y supera los 1.000 millones de suscriptores. 1988. Argentina. Nace de la mano de la asociación Ciencia Hoy la publicación del mismo nombre. Tiene como objetivo difundir el trabajo de científicos y tecnólogos argentinos, uruguayos y de toda Latinoamérica. 1989. El diario Página 12 lanza el suplemento llamado Futuro. Incluye temas de divulgación científica y se entrega con la compra del diario. Siglo XXI. 2003. Canal 7, el canal del Estado, pone al aire Científicos Industria Argentina. Es un programa de la actualidad del desarrollo científico del país conducido por Adrián Paenza. El objetivo del envío es que los científicos y su actividad lleguen a un gran público. 2006. Nace CITA, la primera agencia de noticias especializada en el tema y fundada por el Instituto Leluar. Su fin es incrementar la difusión en los medios de los avances científicos y tecnológicos, en especial de los desarrollados en el país. La información que brinda el periodismo científico puede provocar los mismos efectos que la ciencia. Puede ser usada para beneficiar o para perjudicar. Porque la ciencia no es buena ni mala, solo depende de quiénes la usen y con qué fines se utilice. El periodista científico no es solamente un periodista, sino que tiene que tener una formación en ciencias. No tiene por qué estudiar una carrera científica. De hecho, hay científicos que luego se volcaron al periodismo. Pero necesita tener una base que le permita determinar una serie de cosas, que le permita detectar ciertos elementos en el discurso de un científico como para construir una historia y que además le permita utilizar todos los recursos que tiene a su alcance sin perder el rigor, sin tergiversar el discurso del científico. El periodismo científico es ciencia, antes que nada. El periodismo científico y la divulgación científica son la continuación de la ciencia por otros medios. Son tomar de ese conglomerado que es la ciencia, tomar el contexto de comunicación. La ciencia que no se comunica es hermetismo, no es ciencia. La ciencia es abierta, es pública necesariamente, no puede haber ciencia privada. Porque la ciencia se basa en lo experimental, y lo experimental, el experimento se tiene que poder repetir, y repetir ante otros. Yo no puedo decir, hice un experimento que demuestra tal cosa, a ver, no lo hago más. Eso ya no es ciencia, eso es creencia, religión, lo que sea. Lo más importante es capturar el interés del lector. La ciencia, lo bueno que tiene es que despierta la curiosidad de todo el mundo. Entonces no es muy difícil eso. Lo más difícil en todo caso es introducir la noticia científica dentro de las otras noticias en un medio. Es decir, competir con otras noticias en un pie de igualdad. Eso es lo más difícil. Bueno, esto es un lugar donde nosotros podemos obtener mucha información porque tenemos el acceso a las bases de datos de todas las revistas científicas y a las publicaciones científicas en papel. Como en cualquier área del periodismo, es básico la fuente. Entonces, bueno, eso diferencia ya en parte un buen trabajo de un trabajo no tan bueno. ¿En qué estás trabajando? En este momento estoy leyendo un libro de Miguel de Azúa, que es un doctor en medicina y máster en historia de la ciencia y filosofía. Y a la hora de hacer una nota, ¿qué fuentes usás? Porque puede ser un libro, pero si no... Bueno, lo que tenemos, por ejemplo, en esta biblioteca, tenemos acá una serie de revistas científicas en versión impresa, pero también tenemos acceso a una base internacional de datos
digital en Internet, donde uno puede hacer búsquedas de trabajos científicos que están en base de datos digitales. En ciencia los hallazgos siempre se hacen en grupo, es muy raro que haya un solo investigador que logre un avance. Siempre son grupos de investigadores que cada uno hace un pedacito del experimento, ¿no? Y debe ser muy difícil también traducir los papers, ¿no? Las investigaciones. Sí, lo que tienen estas publicaciones al comienzo es una especie de resumen de unas 10 o 15 líneas, lo cual te facilita poder entender de qué va el tema. Para los científicos, los comunicadores no divulgan bien, no dan a conocer bien la ciencia porque no son precisos, no son rigurosos. Para los comunicadores, la mirada es que los científicos comunican de manera aburrida. Siempre estamos generalizando y hay excepciones muy buenas también, ¿no? Pero también es importante que algunos científicos hayamos decidido romper ese cascarón académico y ese cascarón secreto que es el laboratorio, el lugar donde trabajamos todos los días, porque forma parte del siglo XXI que desde los laboratorios haya comunicadores que puedan facilitar ese nexo de hacer asequible el conocimiento a cualquier persona interesada en los distintos temas, ¿no? El periodismo científico en medios no está exento de las reglas de cualquier tipo de periodismo. Los medios no viven en general de lo que venden en los kioscos. Si un diario no vive demasiado de lo que les compran los lectores todos los días, sino que vive de vender publicidad. Y para vender publicidad tiene que ser un medio atractivo para los clientes que eventualmente pongan publicidad en este caso. No es raro que aparezcan cables, que aparezcan noticias de agencia, que claramente tienen un contenido que responde a un interés de algún tipo de grupo económico, que te invitan a una conferencia de prensa, te dan muy bien de comer por otro lado, ¿sí? Te dan un montón de folletitos, valijas, lo mismo que muchas veces hacen con los médicos, para hablar de las bondades de un producto. Es muy posible que sea cierto eso, que sea un producto novedoso, útil y que valga la pena difundir. Pero hay un terreno muy resbaladizo en el medio de, al igual que en otros rubros del periodismo, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el medio para que yo tenga que contar un hallazgo de una empresa cuyo fin último no es el bien de la humanidad? Su fin último es un fin de lucro. Me parece muy sencillo saber qué debe hacer el público frente a las noticias científicas. Consumirlas con pasión. Cuando un periodista científico hace una obra de una manera pasional porque cree en lo que hace y encuentra a los actores adecuados que también se apasionan por contarla, los científicos que se hablan encima y quieren contar de qué se trata, lo cual también es reciente. Hasta hace un tiempo los científicos no les interesaba contar de qué se trataba, pensaban que no era parte de su profesión. Y el público sabe cuando una historia es apasionante, y la ciencia es apasionante. Entender el mundo es lo más apasionante que nos puede pasar. Hacernos preguntas es maravilloso. Eso es lo que hace la ciencia y es lo que debe hacer el buen periodista científico. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión. Una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa.